Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En esta ocasión quien lo cuenta es San Lucas, ¿no? Porque vamos tocando momentos de la infancia de Jesús. Cuando el ángel Gabriel, que ya lo decíamos en la meditación anterior, se dirige a Nazaret a hablar con la Virgen de parte de Dios. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Explicábamos en la meditación anterior que la Virgen nos enseña a mantenernos en oración. Pero aquí explica muy bien cómo ella, que tiene muy claro lo que ha elegido para su vida, a la vez es consciente de lo que el ángel está pidiendo. Y por eso le plantea la duda, ¿no? Que no conozco varón. Y el ángel le dice, no temas María porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás un hijo. Y así empieza esa vida en que se entrecruzan pues María, José y Jesús. Esa vida en la que realmente pues son cosas extraordinarias, pero viviendo una vida muy ordinaria, muy normal. Muy normal. Ahora que está el tema de la guerra de los israelitas con Israel contra Hamás, Gaza, ¿no? Pues recuerdo que por ahí es donde posiblemente María, Jesús y José fueron camino de Egipto, huyendo de Herodes. Por ese camino que era el más lógico para cruzar hacia una tierra en la que Herodes no pudiera matar al niño. Y era por la costa, rodeando la costa, entrando por Gaza, por donde está ahora mismo Gaza, ese puente o esa puerta que están abriendo por la parte de Egipto para intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, pues posiblemente por ahí pasaría pues un hombre tirando de un burro, cargando con una mujer joven y con un niño en brazos, porque imagino que viajarían así. Y esa historia de esas personas pues no llamaría la atención a nadie, simplemente eran otro más de los judíos que iban hacia Egipto, donde habría una comunidad de judíos bastante grandes. Dice el profeta Isaías, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El pueblo hebreo, o el pueblo de Israel, descendiente de Jacob, estaba familiarizado con las profecías que señalaban la descendencia de Jacob, a través de David, pero no podía imaginar tanto al Mesías, que iba a ser un hombre, Dios hecho hombre. Ellos pensaban que era ser un libertador. De hecho, había distintas acepciones y aún hoy día hay grupos de judíos que consideran que vendrá el Mesías, que será un libertador. Pero no considerarían que ese libertador, ese Mesías, sería Dios hecho hombre. Por eso cuando San Pablo resume la realidad de al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Una mujer, una chica joven elegida por Dios para ser la madre de ese Mesías. Una chica joven que no concibe por obra de varón, sino por la acción del Espíritu Santo.
Te estoy contando esto para que nos vayamos dando cuenta de que la historia de cada hombre, de cada mujer, está engarzada en la historia del mundo. Y por tanto está engarzada en la historia de una sociedad, de un pueblo, de una familia. Por eso, cuando estamos hablando de una mujer, estamos hablando de un hombre, estamos hablando de que Dios se ha hecho hombre, estamos tocando la realidad nuestra, que es carne como nosotros, carne y hueso. Carne y hueso. Dios podía haber venido como el emperador entonces, que dominaba todo el imperio y todas las rutas conocidas y todos los pueblos conocidos, que era César Augusto, ¿no? Podía haber venido como, al menos como, pues no sé, un mago que hubiera hecho todo tipo de controles sobre el mundo y hubiera cambiado pues los tiempos, hubiera cambiado los pueblos, hubiera cambiado todo y hubiera presentado como el libertador, pero no. Dios nace en una familia humilde, sencilla, que incluso tiene que huir o emigrar, si quieres, al pueblo vecino de Egipto, que después allí están viviendo con la pobreza que tiene un carpintero, que además tiene que cambiar de lugar de trabajo y de casa y afincarse en un sitio nuevo, que no tiene más, o bien volver otra vez a la tierra de Israel y en este caso volver a Nazaret por miedo al hijo de Herodes que controlaba el Judea y se van a Galilea. Bueno, pues es una vida azarosa, complicada, a la vez ordinaria, corriente. Por eso nosotros tenemos que tener esto muy claro. El centro de la humanidad, sin saberlo, se encuentra en la pequeña ciudad de Nazaret, que por aquel entonces, los que hemos estado en Nazaret después, ya hemos visto una ciudad, bueno, de miles de habitantes, ¿no? Pero entonces sería una ciudad, bueno, un pueblo, una aldea, como quería llamarle, de poquitos habitantes, que podía tener 300 habitantes. De hecho, se piensa que para sacar adelante su familia, José se trasladaría a una ciudad nueva que estaba construyendo cerca por parte de la población griega, que también estaba allí, que es Séforis, ¿no? Eso sale en esa película de dibujos animados o así, del hombre que hacía milagros, ¿no? Pues sí, posiblemente se fueron a Séforis y también acompañaría a Jesús para ayudar como aprendiz a José de su trabajo. Y es Dios, ¿eh? Y es Dios que entra en esa historia de la humanidad. Es Dios que, como veíamos en la meditación anterior, hablando de la visitación a la Virgen, pues sí, bendita tú entre las mujeres. Y efectivamente se ha ido cumpliendo eso. Pero por entonces era una mujer que trabajaba en su casa, que a lo mejor se ganaba algo más de alimento, de dinero, pues cosiendo, bordando, lo que fuera, para sacar adelante, igual que José, a su familia. La Virgen, José y Jesús son tres personas que nos ayudan a nosotros a entender la importancia de la vida familiar. Porque Dios no solamente ha escogido hacerse hombre, sino que a Dios además ha escogido nacer en una familia. Una familia que esa vida familiar es el camino. Y en nuestro caso, la vida familiar es camino para seguir a Jesús. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir ese camino que Él ha vivido, que es de una vida en familia. Y esa vocación que tenemos todos los cristianos desde el momento del bautismo para seguir los pasos de Cristo y llegar al cielo, pues parte de una familia, porque en esa familia es donde recibimos el bautismo. Pero es que además en esa familia es donde nos hemos formado, educado, y nosotros continuamos también con una familia. La vocación de cada uno de nosotros
a la santidad, al cielo, es una vocación familiar. Es una vocación familiar en la que hemos de saber comprender, por mucho que se diga, de hecho esta mañana en el audiolectura, ¿no? En la audiolectura que oíamos de este profesor o experto en pedagogía, pues él mismo en un momento dice, bueno, hay distintos tipos de familias, ¿no? Porque hablaba de esa conferencia en la que tenía a dos hombres en primera fila, ¿no? Pues sí, puede haber todo tipo de la sociedad, pues puede ir decidiendo una serie de leyes y puede decidir una serie de nombres. Pero la realidad es que, como dice Jesús en el Evangelio, al principio era así. Era ese hombre y esa mujer, Adán y Eva, queridos por Dios, para que empezaran la humanidad. Y después ese hombre y esa mujer, elegidos por Dios, que son María y José, para que fuesen padres de, o por lo menos José, que hiciera las veces de padre, de un niño que iba a nacer. Que me estaba acordando que el año pasado me metí en un lío en primero de primaria, ahora están en segundo de primaria, ¿no? Algunos ya no recuerdan por qué le gasto bromas a uno de esos niños de segundo de primaria, pero el hecho fue en que me metí en un pequeño lío, que de vez en cuando lo hago, sin calcular las consecuencias, pero bueno, más o menos son controladas, ¿no? Pero era un día que era una fiesta de un santo que era muy devoto de la Virgen y que la Virgen incluso le había regalado una casulla, que es San Ildefonso de Toledo, y entonces, es más, que era un defensor de la virginidad de María. Entonces, claro, los niños de primera primaria, con 6 años, me miraban como diciendo, está hablando en chino, no entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Y además, como eran 4 clases distintas, pues tampoco entendía mucho más. Total, que le dije a los niños, a ver, vosotros tenéis 2 papás. En cambio, Jesús nada más que tenía uno. Porque José no era su papá. Entonces ya los niños empiezan a... Sí, muy sencillo. Mira, tú tienes 2 papás. Uno el que te ha dado el cuerpo, que es tu papá, y otro que te ha dado el alma, que es Dios. En cambio, Jesús, y en ese momento un niño de primero, entonces era primero C. Yo creo que ahora es segundo C. Me miró así muy serio y me dijo, yo no tengo alma. Y ahí en ese momento ya no sabía por dónde tirar. Yo creo que el Espíritu Santo me ayudó a salir del lío, porque los niños no son tontos, son niños, pero no son tontos. Entonces le miré muy seriamente, me di cuenta de que el tipo estaba con una cara de pillería y le dije, blanco. Y el niño me miró y me dijo, negro. Y digo, ¿ves? Has pensado, espíritu de contradicción, tienes alma. Ya seguí la clase, ya. Entonces, chaval, en plan de broma me viene diciendo, yo soy el que no tengo alma. Digo, no, ya me acuerdo de ti. Creo que se llama Íñigo, no me acuerdo ya, no me acuerdo cómo se llama el nombre, creo que es Íñigo. Pero bueno, la realidad es que bueno, pues eso es decir, una vida donde Jesús empieza a crecer como cualquiera, donde empieza a vivir con normalidad, como un niño que va creciendo, como un niño que va creciendo. Pero no olvidemos que detrás de todo esto está el querer de Dios, está el querer de Dios. La vida puede ir dando muchas vueltas, la sociedad puede ir cambiando mucho, pero el querer de Dios es ese. Y Él nos lo explica además, ¿no? Y nos lo hace ver con su propia vida. El Señor, a lo largo de nuestra vida, va haciendo llamamientos particulares, concretos. Así como al principio, cuando nacemos, después el bautismo, pues a partir de ese momento somos hijos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, a lo largo de nuestra vida, vamos teniendo como circunstancias que se van cruzando, como explicaba San Juan Pablo II en aquel año dedicado a la juventud, Año Internacional de los Jóvenes, pues él escribió una carta a los jóvenes. Y ahí hablaba de que son como
dos fuentes, ¿no? Una que surge de abajo y otra que viene de arriba, en la que se van cruzándose, que es el hombre que va abriéndose camino en la vida y va creciendo y va tomando opciones, y a la vez otras que es Dios que le está ofreciendo a ese hombre oportunidades, posibilidades, circunstancias que le facilitan pues seguir un camino. Evidentemente el camino que uno sigue, aunque no siga, por decirlo así, el cruce en el que estaba con Dios, pero después volverá, sigue Dios estando por ahí también, es decir, no le abandona, Dios no le deja de lado, sino que seguirá todavía volviendo otra vez a la vida de esa persona, a la vida nuestra, y poniéndonos circunstancias, y poniéndonos, por decirlo así, disyuntiva para que elijamos, y para que escojamos. Y Él procura ayudarnos que escojamos lo que será mejor para nosotros. La vida no es un río que baja y ya no hay forma de volverlo atrás. La vida es dando pasos e ir avanzando, tomando decisiones, tomando opciones y a la vez rectificando, cambiando, enfocando. Y ahí está Dios. Pero eso es una vida corriente, ordinaria, la que vivimos entre los demás ciudadanos, nuestros iguales, son palabras de San José María. Algo chato y sin relieve. Es precisamente en esas circunstancias donde el Señor quiere que se santifique la inmensa mayoría de sus hijos. Es necesario repetir una y otra vez que Jesús no se dirigió a un grupo de privilegiados, sino que vino a revelarnos el amor universal de Dios. Todos los hombres son amados de Dios, de todos ellos espera amor. De todos, cualesquiera que sean sus condiciones personales, su condición social, su profesión, su oficio, lo que sea. Aunque sea pues aquí o en el norte de... en esta ocasión estaba yo presente en una boda. En una boda. Y de hecho era en Galicia. Ya hace bastantes años, con lo cual nadie puede saber en qué boda era. Y cosa que no suelo hacer, pero después no suelo ir al convite, ¿no?, de la boda. No suelo ir. Bueno, he ido al de una sobrina, al de un sobrino, pero poco más. Pero en este estaba. Prácticamente estaba medio forzado. Y mientras que empezaba la comida y estas cosas, estaba hablando con el padre de la novia. Entonces, el padre de la novia estaba hablando cosas y dijo: claro, yo que he vivido en el País Vasco, que he trabajado ahí en el País Vasco, realmente los que trabajamos de verdad son los vascos, los gallegos. En cambio, los andaluces son todos unos vagos. Yo, que soy andaluz, que más abajo de Andalucía no, porque me caigo ya al mar, al océano Atlántico, pues le miré, le asentí con la cabeza, sonreí y tragué lo que yo, ¿no? Me hizo mucha gracia. Pues Dios no hace acepción de personas, ni de vagos andaluces, entre comillas, no, porque no son vagos. Hay algunos que sí y otros que no, pero también en todos lados hay vagos. Pero, aunque como me decía un profesor que estuvo estos días pasando el puente del Pilar en Cádiz, dice que realmente ahí se vive muy bien, Pues yo comprendo que se conforme con trabajar menos para vivir bien. Pero bueno, la realidad es que Dios no hace acepción de personas. Que Dios nos mira a cada uno personalmente porque tiene interés en tu vida. En tu vida. Y yo siempre pongo ese ejemplo. ¿Por qué te crees que nuestro Señor Jesucristo está ahí en el salario? Porque tiene interés en ti, en estar cerca de ti. Y por eso está en tantos sitios, cerca de nosotros. Y podemos estar recorriendo una ciudad y pasando por delante de las iglesias donde está Jesús. Por eso, así como la Virgen respondió al ángel: hágase en mí según tu palabra, y se llenó de alegría, claro, y se llenó también de Dios, nosotros tenemos de comprender que la realidad de nuestra vida está en preguntarnos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Por dónde voy? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo enfoco esto? ¿Qué quieres que haga? Alberto me contó, esto no me lo contó a mí, pero bueno, es algo que he recogido de otro sitio. Alberto me contó que cuando iba al parvulario jugaba con sus primitas a decir misa.
y a muchas otras cosas. A mí nunca me han gustado eso, pero bueno. Ya en el colegio pensó ser cura, pero no se lo dijo a nadie. Cuando tenía 14 años, le pareció que Ruth, una amiga de sus primas, era la chica más guapa del mundo. Un día, en una fiesta, se besaron y puso su foto en la cartera. Con ocasión de los exámenes de final de bachillerato y primer año de carrera, casi se olvidó de Ruth. Durante una estancia en el extranjero se escribieron. Aquel mismo verano se planteó despedirse de Ruth y entregarse a Dios del todo. Lo consultó con un amigo íntimo y con un sacerdote. Ambos le animaron a pensárselo, a tratar más a Dios y pedirle luces. Leyendo el libro de Camino se encontró con estas palabras, Camino de San José María, ¿no? Te ríes porque te digo que tienes vocación matrimonial. Pues la tienes, así, vocación. Volvió a hablar con el sacerdote y éste le dijo que decidiera libremente si casarse o no. Pero lo que estaba claro es que Dios quería que fuera muy amigo de Jesús y de la Virgen. Al poco de acabar la carrera, Alberto se casó con Ruth. Bueno, costó, desde los 14 años. Tuvieron 7 críos, y allá en plan de broma, comieron perdices y fueron muy felices. Tanto que ambos piden a Dios todos los días que llame a uno de sus hijos a seguirle en el celibato. Bueno, la realidad es así. Es decir, que la vocación no se la impone uno, ni se la impone el cura que tiene al lado. La vocación no se la impone nadie. Es lo que Dios te está pidiendo y es lo que tú tienes que ir viendo. Y como ves, pues a veces tuve una reunión el día 11 de julio, lo veo perfectamente porque yo llegaba allí abajo al sur, llegaba el día 10, por la tarde, noche. Y el 11 por la mañana tenía una reunión con los de mi promoción de bachillerato. Claro, todos son de mi edad, es decir, ya están todos jubilados o a punto de jubilarse porque han pasado todos de los 65 años, ¿no? Y entonces estábamos allí charlando. Primero estuvimos en una misa, hice una misa para ellos, después nos entregaron unas insignias del colegio de antiguos alumnos, tal, y después ya fuimos a un lugar allí propio que es el Club Naval de Oficiales a tener una comida. Estábamos ahí todos, había de todo, marinos, médicos, había de todo tipo. Y a uno de ellos me acuerdo perfectamente que le pregunté, estábamos tomando algo antes de ir a comer, estábamos tomando pues una Coca-Cola o una cerveza, lo que fuera. Y estábamos charlando un grupo y entonces me acordé de que este chico ya no es tan chico, ya tiene más de 65 años. Le miré y le dije, oye, por cierto, ¿qué fue de Tere? ¿Te casaste con ella? ¿Por qué? Porque yo recordaba que cuando tenía 14 años, pues me gustaba una chica que se llamaba Tere. Me acuerdo perfectamente. De hecho, tuvimos un pequeño encuentros y cosas así. Pero después ya, yo vi que Tere tampoco tenía mucho interés en mí, y yo tampoco en ella. Y en cambio se fue con el otro, con mi compañero y como yo ya después ya terminé el colegio, ya me fui, y él seguía con Tere, pues por eso le preguntaba, ¿te casaste con Tere? Me miró y me dijo, qué va, hombre, ¿cómo voy a casar yo con Tere? Y los demás compañeros se metían con él y con Tere, porque la conocían, claro, éramos todos de la misma promoción y las conocíamos. Pero bueno, quiero decir que la vida da muchas vueltas. Así como este se casó con Ruth, pues yo mira aquí estoy sacerdote, ¿no? La vida da muchas vueltas y el Señor te va llevando. Pero lo importante es eso, que nos dejemos ayudar por Dios, que nos dejemos dirigir por Dios y enseñar por Dios. Esa vocación matrimonial que decía Camino, ¿no? Esa vocación matrimonial, que significa dejar la normalidad de la vida para seguir al Señor en cada momento, en esa familia, en sus hijos, en esa casa, en ese trabajo, en esas facturas, en ese deporte, descanso, amigos, paseos, pues esa vida, ese sentido vocacional de la familia del matrimonio. El Señor se acerca a ti y te dice, oye, ¿por qué no piensas esto? ¿Tú por qué no sigues este camino? Vidas nuestras llamadas a convertirnos, por el cariño, por el amor de Dios. En el cielo no hay defecto de fabricación. Es decir, que somos nosotros los que podemos hacer algo mal o bien,
somos nosotros los que estamos realizando el tema, ¿no? Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, evidentemente para eso están también los sacramentos y la oración, y la ayuda de las personas que nos rodean y nos quieren, pero somos nosotros los que vamos fabricando. Ayer hablando con una persona, recordaba un hecho de mi vida que me sorprendió y que se me quedó grabado. Yo vivía entonces en Santiago de Compostela, y estábamos arreglando una casa para dedicarla, una casa que nos habían regalado, ya antigua, pero para arreglándola un poco para dedicarla a los sacerdotes, es decir, los sacerdotes diocesanos, para que pudieran allí reunirse, tener círculos, charlas de formación, dirección espiritual, pues celebrar la fiesta de Reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo que, claro, en Santiago de Compostela llueve muchísimo, no llueve, sino muchísimo. Yo me pasé el primer mes que estuve en Santiago de Compostela lloviendo todos los días. Yo que estaba sorprendido que además llovía mucho, pero todos los días. Después cambia, pero bueno. Y entonces, pues me planteé, digo, hay que conseguirse un paragüero, pero un paragüero grande. Entonces vi que en Santiago había unos sitios antiguos, había un paragüero que eran metálicos, esos de hierro así, pintado de negro, tal, y después que tenía más una concha típica de Santiago, ¿no? Del Camino de Santiago y estas cosas. Entonces investigué y me dijeron dónde podía hacérmela, o podía encontrarla. Y entonces me salí de Santiago, porque además había que salir de Santiago, que tampoco es difícil, porque son 100.000 habitantes, pero era un camino de más o menos de asfalto tierra, que llegaba al típico, allí se llama un galpón, es una especie de un edificio grande, pero para un pequeño taller o cosas así, o un gran taller. Llegué allí, pues entré, vi que había gente trabajando con cosas de hierro y cosas así, y se me acercó un señor vestido con el típico mono azul, acostumbrado a trabajar en cosas manuales, etcétera, etcétera, y me dijo, ¿qué desea usted? Pues mire, me han dicho que aquí me pueden ustedes ofrecer un paragüero grande, tal, de estos que tienen de hierro y tal, con la concha de Santiago en bronce dorado y tal. Pues sí. Y bueno, ¿me puede enseñar algún modelo y tal? Entonces aquel hombre me miró y me dijo, no, aquí somos empíricos. Yo que he estudiado filosofía, y me acordaba de los empiristas ingleses, ¿no? Y yo miraba a aquel obrero, o aquel señor, que me parecía muy normal y muy corriente, pero vamos, me estaba hablando de empirismo, ¿no? Entonces me quedé desconcertado, entonces ya entendí lo que quería decir, saqué de la cartera un papel y dije, mire, quiero esto, ¿de qué dimensiones? Pues mire, esta dimensión, muy bien, estupendo. Le di el papel, me dijo, ¿cuánto va a costar? Pues tanto. ¿Cuándo puedo venir a recogerlo? Pues mire, lo podemos hacer en una semana, lo tendrá aquí. Estupendo, pues nada, muy bien, muchas gracias, hasta luego, me fui. El empirista, ahí tenías un empirista inglés, de esto que nada más que, bueno, los empiristas ingleses filósofos nada más que consideran que lo tangible es lo que vale, ¿no? Pero me llamó la atención, empíricos, ¿no? Me hizo mucha gracia. Pues en esa vida empírica, es decir, que podemos tocar, ahí donde está el Señor. Por eso, como dice en esa poesía Juan Ramón Jiménez, no dejes ir un día sin cogerle un secreto grande o breve. Sea tu vida alerta, descubrimiento cotidiano. Por cada miga de pan duro que te dé Dios, tú dale el diamante más fresco de tu alma. Pues eso, en el día a día transformamos lo normal, lo corriente, en algo grande. En algo grande. En algo grande. Hemos de entender que la grandeza de Dios está en lo ordinario, en lo de cada día, en esa vida. Hay una película antigua, que por cierto trata de judíos, se titula El violinista en el tejado. No sé si alguno de los mayores lo habéis visto. Los protagonistas forman un matrimonio bien avenido, con 6 hijas que sucesivamente van enamorándose y contrayendo matrimonio. Y en una de las escenas, el padre, al observar el apasionado enamoramiento de una de las hijas, y pensando que él no siente eso hacia su mujer, se dirige a su mujer, que se llama Golde,
algo confundido, y mantiene el siguiente diálogo. ¿Me amas? ¿Te amo?, le pregunta su mujer. Sí, ¿me amas? Durante 25 años he lavado tu ropa, guisado tus comidas, limpiado tu casa, te he dado hijos, he ordeñado la vaca. Después de 25 años, ¿por qué me hablas de amor? Soy tu mujer. Todo eso ya lo sé, me dice el marido, ¿pero me amas? Durante 25 años he vivido contigo, luchando contigo, pasando hambre contigo. Durante 25 años mi cama ha sido la tuya. Si eso no es el amor, ¿entonces qué es? ¿Entonces me amas? Supongo que sí. Y yo supongo que también te amo. Esto no cambia nada, pero incluso así, después de 25 años, es bonito saberlo. Ya sé que es una escena de una película romántica, además lo pasan mal después porque son las persecuciones de los judíos en la Rusia, pero la realidad es que bueno, las obras concretas, ¿no? Obras concretas las que tenemos que vivir. Vamos a terminar la meditación pidiéndole a José, a María, que sepamos también nosotros cuidar a esa familia y saber encontrar ahí ese camino para llevar al cielo, no solamente llegar tú al cielo, sino llegar a todos al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por